Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me van a permitir, como siempre, en primer lugar, que traslade las condolencias del Gobierno de la Junta de Extremadura a todas aquellas personas que, por motivo de la pandemia o por otros motivos, han perdido a seres queridos durante este tiempo y que, como siempre, les digo, desgraciadamente no han tenido la posibilidad de despedirlos como hubiese sido su costumbre, como hubiese sido su deseo, y para reconfortar y hacer un mejor duelo, ¿no? En segundo lugar, me van a permitir también que le traslade una muestra de cariño, que le traslade también todos los deseos de una pronta y completa recuperación a todos y cada uno de los pacientes que en estos momentos, infectados por el coronavirus, están padeciendo la COVID-19 y que bien se encuentran en sus domicilios o bien se encuentran en cualquiera de nuestros centros sanitarios. Y, en tercer lugar, me van a permitir un agradecimiento sincero a toda la sociedad extremeña, un agradecimiento de verdad, desde lo más profundo del corazón, a toda la sociedad extremeña por el comportamiento que estamos teniendo como sociedad en este momento y que nos está permitiendo, sin duda ninguna, dar una lección al país. Cuando los extremeños nos esforzamos en ese esfuerzo colectivo, cuando los extremeños nos convencemos de que tenemos que trabajar por un objetivo común, que es disminuir las consecuencias que la infección por el coronavirus tienen en el ámbito de la salud, sin duda ninguna somos capaces de dar una lección. Y me van a permitir que apele a que sigamos haciendo uso de esa responsabilidad. Las cifras de hoy son mejores que las de ayer. Las cifras de esta semana son mejores que las de la semana pasada. Pero no quiero equivocar a la ciudadanía. Seguimos en un riesgo o en un nivel de alerta muy elevado. Seguimos en un nivel de alerta muy alto. No estaremos tranquilos hasta que seamos capaces de bajar el nivel de alerta en el que estamos ahora mismo. Y para eso nos queda algún esfuerzo más. Un esfuerzo más que se puede ver recompensado con las medidas de Consejo de Gobierno que hoy hemos tomado en relación a la flexibilización que ahora les contaré y que inciden decididamente sobre la fatiga pandémica o inciden decididamente sobre uno de los sectores que, sin ser los culpables de la infección, han soportado cierres de sus establecimientos, cierres de sus negocios y poner en riesgo, aparte de su salud, su economía familiar, su economía como autónomo. Creo que es necesario que, si estábamos pidiendo un esfuerzo colectivo hace unos días para combatir esta ola en la que estábamos inmersos, es más necesario que nunca poner encima de la mesa que cuando las cosas las hacemos bien, cuando somos responsables haciendo las cosas, somos capaces de conseguirlo. Pero no estamos en una situación buena, todavía no estamos en una situación buena. Seguimos en una situación complicada. Seguimos en un nivel de alerta muy alto y, por lo tanto, apelo a la responsabilidad. Saben ustedes que lo primero que tengo que decirles es que no hay carnavales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta mañana hemos tenido una reunión de coordinación con la delegación del Gobierno, con la consejería competente en materia de protección civil, con los cuerpos y fuerzas de seguridad, incluidas las policías locales, con el presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias,
en el que hemos participado tanto el presidente de forma presencial como yo de forma telemática, donde hemos convenido que desde la delegación del Gobierno van a elaborar un plan especial de vigilancia para el control durante este fin de semana casi puente de los carnavales, porque no nos podemos permitir que unos pocos den al traste con el esfuerzo colectivo conseguido. Por lo tanto, primera de las cuestiones, en Extremadura no se celebran los carnavales. Así se lo he pedido por carta a los alcaldes y alcaldesas y así se lo he pedido también hoy en la reunión del CECOR de coordinación de las policías locales. En cuanto a la situación epidemiológica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los datos que esta tarde hará público el Ministerio de Sanidad, en la comunidad autónoma sigue disminuyendo la incidencia acumulada a los 14 y a los 7 días. La incidencia acumulada que daremos hoy a los 14 días es de 426 casos por 100.000 habitantes. Y la incidencia acumulada a los 7 días que daremos hoy es de 122 casos por 100.000 habitantes. La razón de tasas, lo que supone la incidencia acumulada a los 7 días con respecto a la incidencia acumulada a los 14 días, es el 0,29. Está por debajo del 0,50. Quiere esto decir que si seguimos cumpliendo con las normas, si seguimos haciendo bien lo que estamos haciendo bien, seremos capaces de poder seguir bajando los contagios. Bajar los contagios no es un fin en sí mismo. Bajar los contagios es el único medio para evitar fallecimientos y para evitar ingresos hospitalarios. Dicho esto, y en esta situación epidemiológica que evidentemente todavía es una situación complicada, sí podemos adoptar con las recomendaciones de salud pública las siguientes medidas de flexibilización en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Las medidas de flexibilización se adoptarán con dos instrumentos normativos: un decreto del presidente de la Junta y un acuerdo de Consejo de Gobierno. Ambos se publicarán en el DOE de mañana y entrarán en vigor a las 0 horas del viernes. El decreto del presidente mantiene el aislamiento perimetral de aquellas localidades de más de 3.000 habitantes que a los 14 días tengan una incidencia acumulada de más de 500. En el resto de las localidades de Extremadura se levanta el aislamiento perimetral de los municipios. En esa situación se encuentran 22 localidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura, lo que supone que en este momento 128.025 o 128.025 extremeños y extremeñas van a seguir manteniendo el aislamiento perimetral en sus municipios, porque la incidencia acumulada no permite en este momento levantar el aislamiento perimetral de esos municipios. Les cito los municipios: San Vicente de Alcántara, Miajadas, Valencia de Alcántara, Puebla de la Calzada, Malpartida de Plasencia, Villafranca de los Barros, Santa Amalia,
Ribera del Fresno, Trujillo, Montijo, Talavera la Real, Alburquerque, Calamonte, La Zarza, Herrera del Duque, Hervás, Arroyo de San Serván, Villanueva del Fresno, Valverde de Leganés, Aceuchal, Barcarrota y Santa Marta. Localidades que tienen más de 500 casos por 100.000 habitantes en la incidencia acumulada a los 14 días. A estas localidades tampoco les serán de aplicación las medidas de flexibilización relativas a los establecimientos de hostelería y no les será de aplicación las medidas relativas a la flexibilización en el ámbito de la actividad física, del deporte y de la cultura. Para el resto de las poblaciones, el Consejo de Gobierno aprueba flexibilizar la actividad de la hostelería. Se permitirá la apertura de los establecimientos que desarrollen actividades de hostelería y restauración en un horario continuado de 7 de la mañana a 18 horas, fundamentalmente para que se pueda permitir servir desayunos y servir comidas. Esta apertura tendrá una serie de condicionantes para que la apertura sea segura. Estos condicionantes son: los establecimientos de alojamiento turístico pueden permanecer abiertos siempre que sea para uso exclusivo de los clientes alojados. También, evidentemente, los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios, los servicios de establecimiento de suministro de combustible, centros de carga y descarga, y en aquellos que se abren de 7 a 18 horas, las condiciones serán: en el interior del local no se podrá superar el aforo del 40%. En las terrazas al aire libre, el porcentaje de ocupación de estas en ningún caso podrá superar el 50% de las mesas permitidas en la correspondiente licencia municipal, salvo que por parte del Ayuntamiento se haya permitido la ampliación de la superficie destinada al aire libre y, en todo caso, tienen que seguir respetando esa proporción del 50% y respetando también la distancia de 2 metros entre mesas. Queda prohibido el consumo en barra. Está solo permitido el consumo en mesa baja, sentado, debiendo asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad interpersonal entre mesas, y el límite de comensales por mesas es de 4. Queda prohibido encender la televisión con volumen y queda prohibido también poner música de ambiente. Tenemos la costumbre de superar con nuestras voces esa televisión que está con un determinado volumen o de superar la música que está sonando dentro de los locales, y eso genera aerosoles que pueden hacer más contagioso el virus. Por lo tanto, queda prohibido, así como es obligatoria el uso de la mascarilla, salvo en el momento puntual de la consumición. Al hacer esto obligatorio en el acuerdo de Consejo de Gobierno, los cuerpos y fuerzas de seguridad podrán sancionar si la mascarilla no se tiene puesta, aunque se tenga la bebida en la mesa. La actividad comercial. Para la actividad comercial, la propuesta de flexibilización
que se ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno es que con el mismo horario actual que tienen cualquier comercio, se permitirá la apertura de los parques y centros comerciales, sean estos galerías comerciales o sean estos grandes centros comerciales, léase El Faro, léase Ruta de la Plata. Siempre la apertura será con un aforo del 30%, tanto en los locales comerciales como en las zonas comunes. Insisto, en las zonas comunes no están para hacer colas. Las zonas comunes de los centros comerciales es para el tránsito de personas. Por lo tanto, los centros comerciales, con esta apertura, se las tendrán que ingeniar para hacer las colas en el exterior del edificio. Les decía, vamos a intentar poner en marcha medidas de flexibilización que acompasen la protección de la salud con la recuperación de la economía. Estas dos son las más importantes. Pero no solo de pan vive el hombre. Hace falta combatir de alguna determinada manera la fatiga pandémica. Y aparte del levantamiento de ese aislamiento perimetral, permitimos a la sociedad, con la flexibilización de las actividades deportivas, con la flexibilización de las actividades culturales, llenar ese estado de ánimo, llenar la voluntad que nos siga permitiendo hacer los esfuerzos para combatir el coronavirus. Por este motivo, se flexibiliza la actividad cultural en los siguientes términos. Se permiten las visitas a museos, a salas de exposiciones, a centros de interpretación, a espacios patrimoniales, siempre con cita previa, siempre que no se supere el 40% del aforo del museo, del centro de interpretación o del espacio patrimonial, y siempre los grupos no pueden superar las 6 personas. Con respecto a la flexibilización de la actividad cultural, también permitimos la apertura al público de cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares, no pudiendo superar el 30% del aforo. Estas actividades que se flexibilizan con respecto a los cines, teatros, auditorios o circos de carpas, el horario límite en el que tiene que salir el público, en el que el público tiene que desalojar el edificio, serán las 21:30. Y esa media hora es la media hora que se puede emplear en volver al domicilio para poder cumplir con el toque de queda. Flexibilización de la actividad deportiva y baile. Para todos los municipios de Extremadura se prohíbe la celebración de competiciones y eventos deportivos, salvo las competiciones oficiales federadas de ámbito nacional, en las que se permitirá la asistencia de público hasta un máximo del 30% si estos espacios son cubiertos o un máximo del 40% si estos espacios son abiertos. Y solo en municipios de más de 3.000 habitantes con una incidencia a los 14 días inferior a 500 casos por 100.000 habitantes, se permite la apertura de instalaciones, centros deportivos y espacios para la realización de actividad física o deportiva en espacios cubiertos, de forma individual o grupal, siempre que no haya contacto entre las personas, con uso obligatorio de mascarillas, con un aforo máximo del 30% y en un horario que es igual al de la hostelería, de 7 de la mañana a 18 horas.
En los recintos, centros e instalaciones al aire libre para la práctica deportiva o actividad física, solo se permitirá la práctica de deporte o actividad física de forma individual o grupal sin contacto físico, de manera que en aquellas actividades deportivas en las que se puedan confluir con otras personas, siempre debe asegurarse la distancia de seguridad. Quienes participen en competiciones oficiales federadas de ámbito nacional, deportistas, entrenadores o árbitros, de alto nivel y alto rendimiento, cualquiera que sea la modalidad, podrán continuar con sus actividades de entrenamiento y competición. Y por último, se permite la apertura de las academias, escuelas, clubes de baile o danza que desarrollen actividad o impartan enseñanza de baile social. Esta se producirá en las modalidades de baile individual. Si es en pareja, tiene que ser con un conviviente. Y si es grupal, sin contacto físico entre las personas. Por supuesto, con el uso obligatorio de la mascarilla y con un aforo máximo del 30%. El horario de apertura de estas academias, escuelas o clubes será el mismo de la hostelería, de 7 de la mañana a 18 horas. Termino haciéndole un resumen del plan de vacunación en Extremadura. La gran esperanza puesta en la ciencia por parte de la sociedad. Sepan ustedes que a día de hoy hemos administrado 71.338 dosis. El porcentaje más alto de todas las comunidades autónomas. Hemos sido capaces de vacunar a 42.521 extremeños y extremeñas. Y de esos 42.521, 28.817 están vacunados con 2 dosis. Esto nos permite decir que estamos alcanzando tasas de vacunación de pauta completa en todos los grupos de un 56%, pero de un 70% en las personas institucionalizadas, de un 76% en los trabajadores sociosanitarios y de un 36% en los trabajadores sanitarios con la pauta completa de vacunación. Y finalizo. Estamos procediendo a la secuenciación de muestras para detectar lo que puede ser el origen de un cambio en la variante del virus. Estamos haciendo secuenciación de la variante británica. Hasta el día de hoy, en las 6 secuenciaciones que se han hecho en el laboratorio de Badajoz, las muestras que han dado positivo son un total de 27. Lejos está todavía la mayoría de la variante británica frente a la variante de Wuhan. Quiero terminar apelando a la responsabilidad. He tenido oportunidad de mantener reuniones con el sector del comercio, de mantener reuniones con el sector de la hostelería. Les quiero agradecer profundamente que estén trabajando con nosotros como lo están haciendo para conseguir la apertura del comercio seguro, para conseguir la apertura de la hostelería de forma segura. Quiero trasladarle el mensaje de que la cultura es segura y quiero trasladarle el mensaje de que la actividad deportiva es segura. Para que todo esto sea seguro, para que no hagamos a los empresarios y a las empresarias volver atrás, necesitamos del esfuerzo
de toda la sociedad. Esfuerzo al que apelo, esfuerzo por el que trabajaré, unidad de acción que le pido a las fuerzas políticas para conseguir este fin y mi más sincero agradecimiento para que esta etapa que comenzamos ahora con estas medidas de flexibilización sean realmente exitosas y nos permitan dar pasos seguros. Quedo a las preguntas que ustedes tengan sobre este tema. Buenas tardes. Santiago Manchado, del diario.es Extremadura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, quería saber si la incidencia acumulada de Badajoz está ya por debajo de los 500, los datos que tiene la página web de Salud de Extremadura el lunes están todavía un poquito por encima, o sea, con lo cual, si son de las ciudades que se van a... También, ¿por qué los gimnasios cierran a las 6 y se permite las actividades culturales hasta las 9:30? ¿Y por cuánto tiempo va a estar esta medida? Y por último, si con la apertura de municipios no se teme que la cepa británica circule libremente, ya que hay 2 áreas de salud donde no lo hacen. Con respecto a la primera, decirle que la incidencia de Badajoz ha bajado hoy de los 500 casos por 100.000 habitantes, con lo cual no se encuentra dentro de las ciudades en las que tenemos que seguir con la perimetración. Con respecto a la diferencia que establece usted en el horario entre los gimnasios y la apertura de otros locales, en el gimnasio se realiza ejercicio físico. Al realizarse ejercicio físico hay un foco de contagio diferente a otros locales donde no se practica este ejercicio físico tan intenso, que son los aerosoles. Por lo tanto, pretendemos ir con tranquilidad. El mundo no acaba aquí. Esto es un inicio. Esto es un inicio. Y a esa responsabilidad apelo sabiendo la diferencia que hay entre uno y otro. Y con respecto al temor de la cepa británica. Mire, la cepa británica, los estudios científicos dicen que es más contagiosa. Nosotros tenemos un protocolo que no es solo de secuenciación, que es de sospecha de quién puede estar infectado por la cepa británica o por la variante británica, que es como se denomina, variante británica. Ese protocolo lo que nos dice es que debemos sospecharlos cuando las incidencias son muy elevadas, es decir, se producen muchos contagios en poco tiempo, cuando se producen reinfecciones o en aquellas personas que estando con la pauta completa de vacunación y habiendo cumplido con los 28 días, se producen reinfecciones. A partir de aquí no se espera a la secuenciación, se actúa aislando a la persona. Y si se aísla a la persona, se aísla el virus. Por lo tanto, ese riesgo, Salud Pública lo ha tenido en cuenta a la hora de levantar el aislamiento perimetral. ¿Alguna pregunta más? Javi Serrano, de Televisión Española. Javi, el micro, por favor. Disculpa, me oís ya, ¿verdad? Sí. Sí, consejero, tenemos al Partido Popular de nuevo pidiendo su dimisión, esta vez por el caso de la directora del régimen económico del área de salud de Cáceres, que según dice el Partido Popular, se habría vacunado el 15 de enero sin ser personal sanitario de primera línea y, al parecer, habría recibido también la segunda dosis. ¿Cómo tiene que valorar esta acusación? ¿Cómo tengo que valorar qué? ¿Que se haya vacunado? O El hecho en sí y la acusación del Partido Popular. El Partido Popular. Las dos cosas. Bueno, pues lo que dice el Partido Popular no es nada nuevo. Y con respecto al tema de la vacunación de esta persona que es directivo, que en ningún caso es un alto cargo, se ha respondido desde la Consejería a la petición de un medio de comunicación. Y le digo, no es una directiva que esté en su despacho todo el día,
aunque sea de régimen económico. Es una persona que ha participado activamente en la apertura y el traslado de los pacientes al Hospital Nuestra Señora de la Montaña. Es una directiva que ha participado activamente en la apertura y traslado de los pacientes a los circuitos COVID y no COVID, y Salud Pública ha entendido que tenía un riesgo de exposición alto. Y si lo ha entendido Salud Pública y la ha vacunado, entiendo que explicándolo como nos lo han explicado, no hay nada que decir al respecto. Es una persona que no está en el despacho, porque por esa regla de 3 hubiésemos tenido que dejar de vacunar a mucha gente que en este momento está vacunándose, y se están vacunando los hospitales completos. Por lo tanto, esa es la valoración que hago. Y con respecto al Partido Popular, pues desgraciadamente no me espero nada de ellos. Y lo digo con tristeza, Lo digo con tristeza. Momi Díaz, de la agencia EFE. Sí, hola, buenas tardes, consejero. Yo quería saber que nos explicara un poco más en qué va a consistir ese plan de vigilancia para que no se celebren los carnavales. ¿Qué es lo que va a hacer la policía? Porque se va a impedir que la gente se disfrace, que vaya en grupo, no sé cómo se va a actuar. No le puedo anunciar una cosa que no es de mi competencia. Quiero decir, supongo que habrá más policía en la calle. Supongo que se estará atento a cualquier fiesta no organizada o organizada de aquella manera que pueda producirse, y supongo que se incrementarán los controles de todo tipo, tanto en carretera como en las ciudades. Pero el plan es una competencia de la delegación del Gobierno con los cuerpos y fuerzas de seguridad, que nosotros aplaudimos, pero indudablemente yo no le puedo dar detalles de ese plan especial, porque es que me voy a equivocar. Quiero decir que es que no es mi competencia, no puedo decirle nada más con respecto a eso, lo siento. Sí, Momi, sigue. Sí, he tenido un problema técnico y he estado desconectada un tiempo de la rueda de prensa. Entonces, no sé si ha hablado de la vacunación. A mí me gustaría que hiciera un resumen breve de los colectivos que realmente ya están vacunados y de cómo va a ser, cómo van a ser los siguientes procesos. ¿Cuándo se tiene previsto terminar con los colectivos actuales y con los que vienen? Y si se va a conseguir llegar a esa cifra del 70% de vacunados en el verano. Sí, bueno, no sé si ha estado en el momento de la rueda de prensa que le he dado las grandes cifras de la vacunación. Le digo que hemos administrado 71.338 dosis, que ya tenemos con 2 dosis a 28.817 extremeños y extremeñas en Extremadura, y en total tenemos 42.521 extremeños vacunados, con 1 o con 2 dosis. Mayoritariamente están finalizadas, salvo aquellas que han tenido algún brote, está finalizada la primovacunación de todas las residencias de mayores. Esto incluye residentes e incluye trabajadores y trabajadoras que en ellas se encuentran, así como personal directivo. Y ya tenemos con segundas dosis alrededor de un 70% de todos los centros residenciales de Extremadura, con las 2 dosis y el proceso de vacunación finalizado. De la misma forma, en el personal sanitario tenemos un porcentaje muy alto de personal que ya está vacunado o que se ha comenzado a vacunar. En concreto, los trabajadores sanitarios que están con una dosis son en total el 80% en la comunidad autónoma, el 80%, y evidentemente todavía estamos a un 36% de la pauta completa en los trabajadores
en los trabajadores sanitarios. Aquí quiero decir que se incluyen todos los colectivos que están dentro de los hospitales. Hay trabajadores que no son en sentido estricto por la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, sanitarios como tal, me estoy refiriendo a auxiliares administrativos, me estoy refiriendo a celadores. Esas personas también están vacunadas. Igual que están vacunadas aquellas personas de los equipos directivos que tienen un especial riesgo o una especial exposición. Y esto afecta a centros públicos y a centros privados. No estamos haciendo distinción entre centros públicos y centros privados, ni aquellos que atienden a mutualistas. Quiero dejarlo absolutamente claro. Con lo cual, creo que vamos a un buen ritmo. Mire usted, ahora mismo la limitación que tenemos es, como saben ustedes, son las dosis, que yo espero que acaben próximamente y que podamos tener más dosis. Empezaremos en este mes a vacunar a grandes dependientes en domicilio y también a sus cuidadores profesionales. Y a partir de ahí ya estamos vacunando a otro personal sanitario. Ayer ya se comenzó a vacunar a odontólogos y a higienistas dentales. Seguiremos con fisioterapeutas. Seguiremos con eso que se ha definido como otro personal sanitario. Lo vamos a ir alternando con un nuevo grupo que aparece en el plan de vacunación, que es un grupo integrado y que nos presentarán esta tarde en el Consejo Interterritorial, porque lo aprobó ayer la Comisión de Salud Pública, instituciones penitenciarias, cuerpos y fuerzas de seguridad, incluidas las policías locales, bomberos y personal de protección civil. Estoy incluyendo también al personal de Infoex, lógicamente, y también está por definir si es el Ministerio de Defensa quien va a vacunar al Ejército o va a ser el Ministerio de Sanidad, vamos, las comunidades autónomas, que supongo que nos lo aclararán en un breve plazo de tiempo. Esas vacunas las vamos a simultanear con la vacunación de los mayores de 80 años. La petición mía al Ministerio, y a la que se han sumado otras comunidades autónomas, es que, pasados estos grupos que podemos entender como esenciales, para agilizar el proceso de vacunación y para establecer unos criterios que sean más objetivos, que permitan vacunar con tranquilidad y que permitan vacunar con seguridad, lo que yo le he propuesto al Ministerio es que sea por franjas de edad. Es decir, después de los mayores de 80 años, pues que se vacune a la década entre los 70 y los 79. A continuación, de los 60 a los 69. Y así sucesivamente. Si seguimos ese ritmo, yo espero que tengamos, no sé si vamos a llegar al 60%, nos quedaremos en el 68%, pero yo espero que en el verano seamos capaces de haber vacunado a una gran parte de la población. Y eso es lo que le puedo decir. Saben que nosotros podemos, vacunando a un ritmo adecuado, poder utilizar a todos nuestros centros de atención primaria, que son los verdaderos expertos en vacunas, y podemos administrar cerca de 25.000 dosis diarias, con lo cual eso sería un ritmo muy adecuado para alcanzar ese objetivo. Jorge Solís, Canal Extremadura Radio. Jorge. Sí, con respecto a la vacunación, por terminar este tema, no tengo muy claro, no me ha parecido ir en esa relación de nuevas profesiones que también se van a vacunar, a los maestros, profesores, que creo que también se había incluido ayer. Sí, y más o menos... Tiene razón, son los docentes no universitarios, empezando por primaria e infantil y continuando por secundaria. Sí. Van dentro de los grupos esenciales. Y le quería preguntar también respecto a la vacunación, los alumnos de enfermería y también
Bueno, no están de definidos. Extremadura han estado reclamando poder acceder a esa vacunación, puesto que dicen que están en contacto muchas veces con pacientes. También conocer cuál es esa situación respecto a ese colectivo. Y un apunte más del tema británico. Por lo que me ha parecido entender de su explicación, no se está realizando un número de secuenciación concreto, sino que se están haciendo secuenciaciones bajo demanda. En ese caso, ¿qué porcentaje, cuántas secuenciaciones se están haciendo? Si hay un número fijo de forma habitual o solamente se secuencian aquellas que son sospechosas. Si puede aclarar un poquito eso. Vale, intento explicárselo desde el punto de vista microbiológico. Mire usted, cuando se hace la PCR, se detecta la ausencia de un determinado gen, que es el trocito de material genético que es capaz de sintetizar una proteína, y cuando se detecta eso, en cualquiera de los laboratorios de salud pública que están en Cáceres y en Badajoz, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en una PCR, automáticamente esa muestra se manda para comprobar si es de la variante británica, porque puede tener mucha sospecha de que sea variante británica. Hasta ahora estamos en un porcentaje de acierto por ese método de selección, estamos en un porcentaje de acierto cercano al 100%. Distinto será cuando ya tengamos afinado todo el proceso y todo el procedimiento, que lo haremos por un mecanismo centinela y que seleccionaremos muestras de la provincia de Cáceres y de la provincia de Badajoz para estimar completamente el porcentaje de la variante británica. Pero en este momento, la sospecha clínica más ese indicador que le acabo de decir de la PCR es lo que nos dice si puede ser variante británica o no. Y con respecto a los estudiantes de enfermería, decirles lo siguiente. Yo entiendo que ellos están en un ambiente de alta exposición. Las comunidades autónomas no decidimos a quién vacunar. Para eso se creó un grupo de trabajo en el Ministerio de Sanidad, grupo de trabajo al que entiendo que se deben hacer las solicitudes en esta y en otras cuestiones. Sin embargo, mire usted, me alegro de que haya reclamaciones de colectivos que se quieran vacunar. Porque al principio de esto, si usted se acuerda, lo que estábamos era temerosos por las encuestas del CIS de que la gente no se quisiera vacunar. El hecho de que se muestre este deseo de vacunación en este colectivo, así como otros colectivos, es de agradecer. Pero a la puerta que tienen que llamar es a la puerta de donde se toman las decisiones, que es en la Comisión de Salud Pública. ¿Alguna pregunta más? Rocío Entonado, del periódico Extremadura. Hola, quería saber si estas medidas se van a revisar todas las semanas. ¿Por cuánto tiempo va a estar en vigor el cierre de los 22 municipios que continúa? Sí, Rocío, se revisan a los 7 días. Vale. ¿Todas las medidas se van a revisar a los 7 días? Todas. Vamos, le digo, se revisan a los 7 días en Consejo de Gobierno, que nosotros revisamos todos los días en un Consejo de Dirección del Servicio Extremeño de Salud, Con lo cual, si hay alguna señal de alarma, nos saltará para adoptar la medida oportuna. Eso era lo que le quería preguntar. Si se prevé que al aumentar ahora la movilidad, que aumentará y al flexibilizar un poco pues las actividades que la gente puede hacer, ¿puede haber un nuevo incremento de contagios ahora que con esta flexibilización? Yo creo que la decisión de Salud Pública de recomendar estas medidas está basada en la seguridad. El riesgo cero no existe, pero haciendo uso de su pregunta vuelvo a llamar a que la población se ciña a las normas de seguridad que tienen las medidas de flexibilización que hemos puesto en marcha. Es importante, Si lo hacemos bien, no tiene por qué haber incremento.
Último, aunque la presión hospitalaria ha descendido bastante en las últimas 2 semanas, quería saber en qué situación se encuentran los hospitales ahora mismo. Sí, perdone, es que no le he entendido la última parte de la pregunta. Sí, ¿en qué situación se encuentran los hospitales? Aunque la presión hospitalaria ha descendido, ¿en qué situación se encuentran ahora? Bueno, se encuentran sobrecargados de trabajo, lógicamente. En los hospitales se atienden pacientes con COVID y pacientes sin COVID. Están y han recibido un estrés muy importante y yo celebro que vayamos bajando la presión hospitalaria. En el día de ayer, no tengo los datos todavía hoy, pero espero que baje el nivel de hospitalización. En el día de ayer, las cifras de ocupación o el porcentaje de ocupación en las camas de agudo era del 12,5%, del 12,6%, frente al 20,41% de la media nacional, y en las camas de UCI el 32% de ocupación frente al 42,28%. El objetivo es que esta ocupación vaya bajando para que, junto con los otros indicadores, como son la tasa de incidencia, como son la tasa de positividad de pruebas, como son otros indicadores, pues vayamos pudiendo verdaderamente disminuir el nivel de alerta y pasar a un nivel 2 en lugar de estar en un nivel 3 agravado como estamos en el momento actual y de facto en un nivel 4. Por eso digo que todavía estamos en un nivel muy alto de alerta y que no podemos bajar la guardia, que la rueda de prensa de hoy, aunque tiene medidas de flexibilización, no animan a nada más que a seguir las recomendaciones. ¿Algo más? Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y a todas.